Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, recordemos que hasta que la clase pasada hemos visto las formas indeterminadas y cómo se levantan las indeterminaciones trabajando algebraicamente con algunos límites. Ahora vamos a introducirnos, vamos a continuar con el trabajo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver los límites infinitos. Hay veces que cuando se toma límite cuando x tiende a un número real a, la función se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. Vale decir que el valor absoluto de x, a medida que x se aproxima al número real a, tanto por izquierda como por derecha, el valor absoluto de x tiende a valores muy grandes en valor absoluto, vale decir, muy grandes positivos o muy grandes negativos. ¿Qué es lo que está indicado acá? Límite de f de x para cuando x tiende a igual a más o menos infinito. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Puede suceder que el límite de f de x para cuando x tiende a por la izquierda tienda a menos infinito y el límite de f de x, perdón, tienda a más infinito. El límite de f de x cuando x tienda a por izquierda tienda a menos infinito.
y el límite o el límite de f de x para cuando x tienda a menos infinito o tienda a más infinito. Estoy diciendo algo que se puede observar en la gráfica siguiente. Acá, por ejemplo, el límite de la función cuando x tiende a por la izquierda sigue este curso de esta flecha roja, tiende a más infinito. El límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, perdón, estábamos acá, a por la izquierda tiende a menos infinito. El límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, a por derecha, tiende a más infinito. Y con el menos a pasa algo parecido. Por supuesto, nosotros a esto ya lo conocemos, porque antes del estudio del límite habíamos hecho estudios de funciones y determinábamos asíntotas verticales. Y efectivamente, ahora con límite vamos a aprovechar para determinar las asíntotas verticales de una función si es que tiene. Entonces, diremos que la recta vertical de ecuación x igual a a es una asíntota vertical a la gráfica de la función f, si y solo si el límite de f de x para cuando x tiende a es igual a más o a menos infinito. Por supuesto, podría ser cuando tiende a por derecha, podría irse a más infinito o a menos infinito, y cuando tiende a por izquierda también podría la función irse a más infinito o a menos infinito. Acá tenemos un ejemplo. El límite de f de x para cuando x tiende a por izquierda, a 1 por izquierda en este caso, es menos infinito. Y el límite de f de x para cuando x tiende a 1 por la derecha es más infinito. Vale decir que acá la recta de ecuación x igual a 1 es asíntota vertical de la función. Nosotros podemos determinar eso analíticamente. Pero también puede suceder que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda o por la derecha tiendan a más infinito, como en este ejemplo. También, claro. Y también puede suceder que tiendan a menos infinito. El límite de f de x cuando x tiende a por izquierda y por derecha tiende a menos infinito. O sea que pueden darse varias posibilidades, ¿verdad? Acá estaría faltando el límite de f de x cuando x tiende a por izquierda que se vaya a más infinito en vez de menos infinito como en este caso, y el límite de f cuando x tiende a por derecha se vaya a menos infinito al revés que este. Todas esas posibilidades existen. Ya les he dicho que esto está en el apunte que yo les he subido, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Determine si la siguiente función tiene asíntotas verticales. Y nos dan una función racional elemental, una parábola, una hipérbola sencilla, que está desplazada a la derecha 2 unidades, ¿verdad? Bien, pero estudiemos con límite. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es determinar el dominio. ¿Qué dominio tiene esta función? Todos los reales menos el 2. Todos los reales a excepción del 2. Por lo tanto, suponemos que en x igual a 2 puede haber una asíntota vertical y ahí centramos nuestro estudio. Entonces vamos a tomar el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Hacemos la sustitución directa y nos da más o menos infinito, según tienda a 2 por izquierda o por derecha, ¿no? Así que x igual a 2 es asíntota vertical de esta función. ¿Y por qué
decía recién, el resultado del límite es más o menos infinito. O sea, hay dos resultados distintos, más infinito y menos infinito. Pero ¿por qué me da esos dos resultados distintos? Porque un número sobre cero da infinito, por ejemplo. Un número sobre cero da infinito. Ahora, si x tiende a 2 por la izquierda, a ver quién me da un ejemplo de x tendiendo a 2 por izquierda, un ejemplo numérico. 1,99. 1,99. ¿Qué signo? ¿Se 1,99 hace cero menos 2. ¿se hace el negativo el cero, puede ser? Claro, digamos, no va a ser, el cero Claro. no tiene signo, pero va a ser un casi cero negativo. Va a ser menos 0,000000. Entonces, 1 dividido en 0 es infinito, pero positivo dividido en negativo es menos infinito. Cuando tiende por izquierda se va a menos infinito. Y por derecha, por ejemplo, 2,1 es un número más grande que 2, por lo tanto el denominador tiende a 0, pero con valores mayores que 0. Entonces, este cociente va a ser más infinito. Bueno, entonces ahí hemos dicho, cuando tiende a 2 por izquierda, hemos hecho el análisis, la función tiende a menos infinito, y cuando x tiende a 2 por la derecha, la rama de la función tiende a más infinito. Con lo que me asegura que x igual a 2 es asíntota vertical de la función. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahora estudiemos en otra. También determinar asíntota vertical. F de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué dominio tiene esta función? Es lo primero que hay que determinar. Para cualquier estudio nosotros tenemos que conocer el dominio de la función, pero especialmente para el estudio de asíntotas verticales es fundamental conocer el dominio de la función. ¿Y qué dominio tiene esta función? Todos los reales a reales excepción del menos cero. el cero. Menos el 0, efectivamente. Bueno, entonces vamos a estudiar asíntotas verticales en x que tiende a 0. Por lo tanto, vamos a hacer el límite de esa función cuando x tiende a 0. Y acá el resultado da más infinito, nada más. ¿Por qué? Potencia. Bueno, está corta esa respuesta. Porque son dos números positivos. Pero ¿por qué va a ser siempre un número positivo? Porque la potencia siempre hace positivo cualquier número, sea negativo o negativo. Porque es una porque potencia par. par. ¿Por qué una potencia par? Porque si fuera una potencia impar no pasa eso, ¿verdad? Porque una potencia par está elevado al cuadrado. Entonces, cualquier número elevado al cuadrado me da un resultado positivo. O a lo sumo 0 cuando x es 0. Entonces, no cabe la posibilidad del más menos infinito acá. ¿Se entiende eso? Bueno, con lo que podemos asegurar que x igual a 0 es asíntota vertical de esta función. Y aquí vemos la gráfica de esta función, y cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, f tiende a más infinito. Y veamos este último ejemplo. F de x es menos x dividido en x al cubo. Para estudiar asíntotas verticales tenemos que, como siempre, determinar dominio. ¿Qué dominio tiene esta función?
reales menos el 0. Los reales a excepción del 0. Así que vamos a estudiar asíntota vertical en 0. Hacemos el límite para cuando x tiende a 0 de f y nos da 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. ¿Qué me indica cuando la sustitución directa de un límite me da una forma indeterminada? Como que factorial. Claro, que yo tengo que levantar la indeterminación. Hacer algún trabajo algebraico tendiente a levantar la indeterminación. En este caso, como x tiende a 0, pero nunca toma el valor 0, yo puedo simplificar. Así que divido en x, ¿verdad? Y va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Hago tender al límite, menos 1 sobre 0 es menos infinito. Y en este caso no existe la posibilidad del más menos infinito porque el x está elevado a una potencia par, está elevado al cuadrado. Así que el resultado va a ser positivo. La gráfica de esa función es la que está en verde y se ve clarito que cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por la derecha, la función tiende a menos infinito. Si quieren hacer alguna captura de pantalla, en fin. Ahora vamos a ver, estudiar el límite para cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Este es el estudio de asíntotas horizontales. Decimos que si existe un número real y el límite de f de x para cuando x tiende a más infinito o menos infinito es igual a ese número real, y igual a ese número real k, le llamemos, va a ser asíntota horizontal de la función. Así que si el límite de f de x para cuando x tiende a más infinito es igual a k, o bien el límite de f para cuando x tiende a menos infinito es igual a k, o el límite de la función cuando x tiende a más o a menos infinito es igual a ese número real k, se dice que y igual a k es asíntota horizontal de la función. En la mayoría de los problemas es suficiente con estudiar este límite, pero hay algunos en los que hace falta estudiar por separado el límite cuando x tiende a más infinito por un lado y por otro lado el límite cuando x tiende a menos infinito. Bueno, acá tenemos así. ¿Cuánto es k en esa gráfica? 2. Claro, la asíntota horizontal tiene ecuación y igual a 2. Y en esta otra, 0. y igual a 0. Fíjense que en esta, la gráfica de la función intersecta al eje asintótico, a la asíntota horizontal. Acá, en el 0, 0. Eso sí es muy posible y no hay que volverse loco, porque las asíntotas horizontales se producen cuando x tiende a más infinito y o a menos infinito. Y así que la función dentro, si tiene dominio entre los números reales, puede intersectar al eje asintótico asíntota horizontal. Vamos a ver unos ejemplos con esto.
tenemos la función f de x igual a x dividido en x cuadrado menos 9. Determinemos el dominio. ¿Qué dominio? ¿Qué es lo que hay que particularizar el estudio para determinar dominio en esta función? ¿Qué parte de la función le pone restricciones o condiciones al dominio? El denominador. El denominador x al cuadrado menos 9, que tiene que ser distinto de 0. Entonces, hacemos el estudio, x cuadrado menos 9 distinto de 0, del cual x cuadrado distinto de 9. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de la desigualdad. Y en el primer miembro, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de x cuadrado? Valor absoluto de X. A valor absoluto de x. ¿Y la raíz cuadrada de 9? 3. Es. Vale decir que x tiene que ser distinto de menos 3 y distinto de 3. De modo que el dominio va a ser ese que está escrito ahí, una unión de 3 intervalos abiertos, que son todos los reales a los cuales le sustraemos el menos 3 y el 3. Pero escrito de esta manera, visualiza mejor para hacer el estudio de asíntota vertical. Vamos a hacer todo el estudio. Intersección con los ejes coordenados. ¿Cuál era la condición? Que Y sea igual a 0. Y igual a 0, la función igual a 0. Para que esa fracción dé como resultado 0, ¿qué debería ser 0? X. El numerador. 0 pertenece al dominio de la función. Sí. Sí. Entonces, el punto 0, 0, si nosotros hacemos 0 dividido en menos 9, es 0. Ese es un punto de la gráfica. Intersección con el eje Y, tenemos que estudiar x igual a 0. Y ya es el mismo que hemos estudiado recién, el 0, 0. No me acuerdo si ya le hemos hecho el estudio a esta función cuando estudiábamos en el capítulo anterior funciones. Simetría. Hagamos f de menos x. Reemplazamos cada vez que aparece x por menos x. En el denominador, el menos x al cuadrado se hace más x al cuadrado. Y lo comparamos con f de x. ¿Son iguales? No. No. Por lo tanto, esta función no es par. En ese caso, vamos a hacer el estudio de impar. Tenemos que hacer menos f de menos x. O sea que acá le pongo un signo menos y acá adelante también. ¿Qué va a pasar con estos dos signos menos? Este menos con este menos. Afecta al numerador. ¿Y qué es lo que hace? Se simplifican entre ellos, ¿verdad? Queda positivo el x del numerador. Así que queda de esta manera. Lo comparo con f de x. ¿Son iguales? Sí. Sí, por lo tanto, esta función es impar. Tiene simetría respecto del origen de coordenadas. Ahora vamos a estudiar asíntotas. Asíntotas verticales pueden existir en x igual a menos 3, que es el borde de dominio, y en x igual a 3. Entonces vamos a hacer el estudio para ver si tiene asíntotas verticales cuando x tiende a 3. Y lo voy a hacer tender por izquierda y por derecha a 3. Cuando x tiende a 3 por izquierda, un número cercano a 3
por izquierda. ¿Quién me da un ejemplo numérico? 2,99. 2,99. Elevado al cuadrado, calculadora, para el que no se da cuenta. 8,94. 8,94 menos 9, Casi cero. bueno, casi cero, pero ¿qué? Negativo. Negativo. Así que voy a tener 3 en el numerador dividido en 0 es infinito, pero positivo dividido en negativo es menos infinito. La función tiende a menos infinito. Ahora estudiemos el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha. Por ejemplo, 3,001. Evidentemente, un número mayor que 3 elevado al cuadrado es un número mayor que 9. Así que la resta en el denominador va a ser un número muy cercano a 0, pero positivo. 3 dividido en 0 es infinito, y positivo dividido en positivo es positivo. Esto me indica que x igual a 3 es asíntota vertical de la función. Como yo sé que la función tiene simetría impar, no voy a hacer el estudio de asíntotas en x, asíntota vertical en x igual a menos 3, porque sé que también es asíntota vertical. Ahora vamos a estudiar asíntota horizontal y vamos a hacer tender en el límite para cuando x tiende a más o a menos infinito de la función. Si tiende a infinito, la sustitución directa, ¿qué nos da? Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Así que tengo que levantar la indeterminación. Saco factor común, x, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces queda el límite de x dividido en x, que es factor de x, este se le bajó un grado, menos 9 dividido en x. Simplificamos estos dos y nos queda el límite para cuando x tiende a más o menos infinito de 1 dividido en x menos 9 dividido en x. Hago tender a infinito. Y este queda 0, 9 dividido en infinito. Infinito menos 0 es infinito. Y 1 sobre infinito es 0, que es un número real. De manera que cuando x tiende a más o a menos infinito, esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Y ya con todo eso lo podemos graficar. Ponemos el sistema coordenado con los elementos que conocemos. Habíamos determinado un punto de la gráfica, el 0, 0. Habíamos determinado las asíntotas x igual a 3 y x igual a menos 3, las asíntotas verticales, y la asíntota horizontal y igual a 0. Cuando x tiende a 3 por izquierda, o sea, así, 2,8, 2,9, etc., la función tiende a menos infinito. Cuando x tiende a 3 por la derecha, 3,2, 3,1, 3,01, la función tiende a más infinito. Ya voy conociendo eso. Cuando la asíntota horizontal es en y igual a 0, así que si esta va así, no le queda otra alternativa que seguir esa. Pero vamos a estudiar del otro lado. Si tiene asíntota por acá,
tomo cualquier punto de la gráfica de la función que puede venir por acá, hago pasar por 0 y el punto que le corresponde por simetría va a quedar del lado izquierdo de la recta x igual a menos 3, como marca ahí. Y en este otro lado al revés, como está del lado izquierdo, va a quedar del lado derecho. Y ya habíamos dicho, cuando x tiende a infinito, acá no le queda otra que seguir una curva así, ¿verdad? Porque no intersecta el eje X, nada más que en el punto de abscisa cero. Y en esta otra no le queda más que hacer esta rama, porque es lo que nos marca la lógica. Y en esta va a traer una curva que pasa por el 0, 0 y tiene esas asíntotas. Estoy hablando de esto. O sea que con el estudio de límites nosotros podemos determinar con mayor precisión las asíntotas verticales y horizontales. Todo lo demás ya lo habíamos estudiado en el capítulo anterior. ¿Qué rango tiene esta función? Ya que estamos. ¿Qué imagen tiene? De Todos los menos reales. infinito a más infinito. Todo real. Pero el cero también está dentro de todo lo real, ¿no? El cero también está dentro de la imagen. Fíjense, 100.00 pertenece a la función. Y en esta función, Profe, ¿se lo escucha mal o no sé si yo solo lo Se lo escucho mal? escucha mal, profe. qué combinación. ¿Cómo me escuchan ahí? Mal. Mucho más. No, todavía Se le grabé escucha nuevo mal el micrófono. micrófono, profe. Ahí, ¿cómo estamos? Sí, igual, profe. O igual. Por favor, lean el chat. Entendido. No, profe, dale. Sí, igual, profe. Bien.
Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Vamos a ver, no sé si vamos a poder ver todo en esta clase, pero vamos a abordar lo que se denominan los límites trigonométricos fundamentales, que son dos, o límites notables, como está escrito ahí, que son dos: el límite trigonométrico fundamental y el límite exponencial fundamental. El límite trigonométrico fundamental se enuncia por el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0 y es igual a 1. Fíjense que si nosotros hacemos la sustitución directa, nos va a quedar seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 45. No, el seno de 0. Cuando el radio vector está en posición horizontal, en un Cero. ángulo de 0. Seno de 0 es 0. Y queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Sin embargo, el resultado de ese límite es 1. Y después hay dos límites exponenciales fundamentales, que es el límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x, cuando x tiende a infinito, es igual a e. O puesto de otra manera, el mismo límite puesto de esta otra manera, límite de 1 más x elevado a la 1 sobre x, para cuando x tiende a 0, es igual a e. Se los encuentra de cualquiera de estas dos formas y se los denomina límite exponencial fundamental. Nosotros vamos a empezar con el límite trigonométrico fundamental. Para eso tenemos que conocer el teorema de Stricción como concepto o conocimiento básico para poder abordar el desarrollo del teorema del límite trigonométrico fundamental. El teorema de Stricción, o también llamado teorema del sándwich, fíjense, ¿por qué será? Fíjense en la gráfica. Nos dice que si tenemos dos funciones, mejor dicho, tres funciones, h, f y g, de suerte tal que para un determinado valor de a, con x distinto de a, pero en un entorno reducido de a, se cumple que h de x es mayor que f de x y que f de x es mayor que g de x. Vale decir que f vendría a ser el jamón del sándwich, para ser finos, o la mortadela del sándwich. Y los panes serían h y g. Bien, entonces el teorema nos dice que si tenemos tres funciones definidas en un intervalo i que contengan a, excepto posiblemente en x igual a, y supongamos que f de x es mayor o igual que g de x y menor o igual que h de x para todo x distinto de a, que pertenece a un entorno reducido de a, con a que pertenece a ese intervalo, diremos que si el límite de g de x para cuando x tiende a es igual al límite de h de x para cuando x tiende a a, y ambos son iguales a un número L, vale decir, existen los límites de f y g de g y h para cuando x tiende a a, existen porque nos dan como resultado un número real. En ese caso, seguramente el límite de f de x para cuando x tiende a también es L. Vale decir que si esta que va por arriba y esta que va por abajo tienden a un valor real, tomando el límite para cuando x tiende a, entonces la que va por el medio del sándwich
también va a tender a ese valor real el límite. Con este teorema vamos a abordar el límite trigonométrico fundamental. Si X está comprendido en el primer cuadrante, o sea, entre 0 y pi sobre 2, se cumple que el límite de seno de X sobre X para cuando X tiende a 0 es igual a 1. Esto también se cumple para cuando X está entre menos pi sobre 2 y 0. Pero vamos a analizar este, nada más. Y vamos a hacer la demostración. Pongamos en el círculo trigonométrico con un giro positivo de X, la representación gráfica en el círculo trigonométrico del seno de X, la representación gráfica de tangente de X y el desarrollo de X. Acuérdense que en el sistema radial el ángulo coincide con la cuerda, vale decir, con el desarrollo, como si fuera una cuerda, poniendo un clavo acá y desarrollamos, esta longitud es igual a este ángulo, porque está dado en radianes. El radio, por supuesto, es 1, porque estamos trabajando con un círculo trigonométrico, que tiene radio 1. En este caso, es muy evidente que X, que es la longitud de este arco, es mayor que seno de X, como indica acá, y menor que tangente de X, como se aprecia con este segmento. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, vamos a tomar esta desigualdad continua y vamos a operar. Vamos a decir, si a ambos miembros de esa desigualdad los divido en seno de X, la desigualdad no altera. Estamos dividiendo en un número positivo que es seno de X, ¿no? Así que va a quedar que 1 es menor que X dividido en seno de X, y a su vez este menor que 1 dividido en coseno de X. Acuérdense que la tangente de X es seno de X sobre coseno de X. Si yo divido en seno de X, queda 1 dividido en coseno de X. Ahora, vamos a hacer el recíproco, o sea, dar vuelta esa fracción. Dar la vuelta. Eso es lo que se denomina el recíproco. Pero cuando suceda eso, vamos a decir cuando X esté entre 0 y pi sobre 2, el coseno de X, que es la proyección del radio vector sobre el eje horizontal, es un número positivo que está entre 0 y 1, ¿no? Así que 1 sobre coseno de X es un número positivo también, un número mayor que 1, porque si coseno de X está entre 0 y 1, cuando está en posición vertical, coseno de X igual a 0, cuando está en posición horizontal, cuando X es igual a 0, el coseno de X es igual a 1. Así que en esta posición que estamos, el coseno de X, que es este segmento, es un número que es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, si yo hago su recíproco, va a ser mayor que 1. Por ejemplo, si esto fuera un medio, si hago el recíproco, queda 2, mayor que 1. Entonces, haciendo el recíproco, va a quedar que coseno de X es menor que seno de X sobre X, y eso a su vez menor que 1. Ahora bien, por el teorema de descripción, y diciendo que A es 0, cuando X tiende a 0, vamos a tener que el límite de coseno de X cuando X tiende a 0 va a ser menor, aplicando el límite acá,
que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, y eso a la vez menor que el límite de 1 para cuando x tiende a 0. Estudiemos qué pasa con los límites extremos, de los extremos de esta desigualdad. El límite de coseno de x para cuando x tiende a 0. ¿Cuánto es cuando x tiende a 0? ¿Cuánto es el coseno de x? 1. 1. Tiende a 1. Tiende a 1. ¿Y el límite de 1 para cuando x tiende a 0? El límite de una constante. 1. Es la constante misma, 1. Así que a la izquierda de este límite, 1. A la derecha de este límite, 1. Y por el teorema del sándwich, entonces, ahí está escrito, por el teorema del sándwich, el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0 va a ser igual a 1. Y así queda demostrado el teorema. Este teorema se pide enunciado y demostración en los exámenes. Así que si va para los exámenes la parte teórica. No es el caso del primero y segundo parcial, que son prácticos. Pero sí para un examen final o para un coloquio, los que están en opción de aprobación directa. Así que estudienlo detenidamente. Yo ahí he tratado de explicarles. No he encontrado pregunta de ustedes. ¿Hay alguna duda? No, profe. Siempre en los Bien. extremos dar el mismo valor. No sé a qué te referís con siempre. En este caso queda así. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1. Y el límite de una constante es la constante misma, que en este caso es 1. O sea que nos queda así. En este caso, no sé a qué se refiere con tu siempre. No, si es otro ejercicio, si es otra posición, tendrá su análisis en particular. Acá me dice que de recíprocos no entiende mucho. Bueno, el recíproco es 1 sobre el número. Por ejemplo, el recíproco de 3 es 1/3. El recíproco de 1/2 es 2. No quiero decir se invierte, pero se invierte la posición. Lo que es denominador pasa a ser numerador y viceversa. Eso es el recíproco. Y nosotros necesitamos saber el valor del recíproco, 1 sobre coseno, que es un número que es mayor que 1, porque el coseno de este ángulo es un número chiquito, un número menor que 1, entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, 0,3. Bueno, 1/3. Por lo tanto, 1 dividido en 1/3 es mayor que 1. De manera que acá podemos decir coseno de x es menor que 1. Y por lo tanto, 1 dividido en el coseno de x es, o sea, el coseno de x está entre 0 y 1. Bueno. ¿Qué me pasa? Pero, ahí está. Vamos a ver la interpretación gráfica de esto. La función seno de x sobre x tiene ese desarrollo que está puesto en azul. Y cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por la derecha, hay un punto vacío, un punto de discontinuidad ahí. 0 sobre 0 nos daría f de 0.
Sin embargo, en el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Calcular el límite de seno de 2x dividido en el seno de 3x para cuando x tiende a 0. Así puesto, esto no está como en el límite trigonométrico fundamental. Lo primero que tenemos que hacer es la sustitución directa, que va a quedar seno de 0 dividido en seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. O sea que nos queda una forma indeterminada, 0 sobre 0. Para levantar esta indeterminación, me voy a valer del concepto del límite trigonométrico fundamental. Pero para llevarlo a que se parezca a eso, voy a tener que hacer ciertas transformaciones. Ahí lo pongo como recordatorio al límite trigonométrico fundamental. Entonces, si a este límite yo lo pongo en el numerador, multiplico por 2x y divido por 2x, no altera el numerador. Y si en el denominador multiplico por 3x y divido por 3x, no altera tampoco el denominador. ¿Pero por qué hago esto? Porque así voy a ir armando una forma como del límite trigonométrico fundamental. Están como molestando este factor 2x y este factor 3x. Así que los voy a simplificar y sacar factor común. Acuérdense que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Y a su vez, el límite del cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites. Entonces, lo pongo como el cociente. Y fíjense que acá, en vez de decir x tiende a 0, digo 2x tiende a 0. Porque la variable no es x, sino es 2x en ese caso. Y en el denominador, con un razonamiento lógico similar, tomo el límite para cuando 3x tiende a 0, porque la variable es 3x. Entonces, esto va a ser igual a 1 y esto es igual a 1. De manera que queda el 2/3 por 1 dividido en 1, que es 2/3, y puedo asegurar que el límite del seno de 2x dividido en el seno de 3x para cuando x tiende a 0 es igual a 2/3. ¿Se entiende? Sí. Disculpe, profe, le hicieron una pregunta por el chat. Sí. Acá dice, ¿por qué se simplifican las x del 2 con el 3? Bueno, fíjate, acá tengo, si yo quisiera trabajarlo en una sola fracción, tengo que multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces este va a quedar en el numerador. Y este va a quedar en el denominador. Se simplifica esta x con esta x, se puede simplificar. ¿Por qué lo hago? Porque a mí me sirve hacer eso. También podría haber simplificado esta x con esta x, pero hacer eso no me sirve. Yo voy haciendo las simplificaciones en la parte que queda como remanente, digamos que no sirve en el armado del límite trigonométrico fundamental. ¿Lo entendés? ¿Sí o sí tengo que hacerlo? No, bueno, o lo hacías en ese momento o lo sacás y pones límite de 2x dividido en 3x y lo simplificas ahí. En algún momento lo tenés que simplificar.
porque no te sirve, si no, te va a quedar de nuevo un 0 sobre 0 ahí. Si no lo simplificás, te va a seguir quedando una forma indeterminada 0 sobre 0. Bien, bien, por nada. Bueno, veamos otro ejemplo. Determinar el valor de A de manera tal que exista el límite que se da acá. Nos dice que f de x es igual a 6 por coseno de x si x es menor o igual que 0. Y f de x es igual a 6 factor de x cuadrado más 2 si x es mayor que 0. Y nos piden estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 0 y determinar el valor de a para que exista el límite ese. Bueno, el límite de f de x para cuando x tiende a 0 por izquierda va a tomar esta rama de definición de la función 6x. ¿Estamos de acuerdo en eso? El 6 por coseno de x, perdón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Acá está. Bien. Y bueno, hacemos la sustitución directa, 6 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 6 por 1, 6. Hagamos el límite de f de x para cuando x tiende a 0 por derecha. Cuando x tiende a 0 por derecha, la función toma la forma de a factor de x cuadrado más 2, que está puesto acá. Esto va a ser a factor de 0 al cuadrado más 2, o sea que 2a tiene que ser igual a 6, porque para que el límite exista, si el límite lateral por izquierda de la función en 0 ya me dio 6, el límite lateral por derecha tiene que dar 6 para que exista el límite de esa función cuando x tiende a 0. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Bien, entonces 2a tiene que ser igual a 6. A tiene que ser igual a 3. Para que este límite exista, a tiene que ser igual a 3. ¿Por qué queda 6 en el medio? De 0 al cuadrado. No, no queda 6 en el medio. Acá estoy siguiendo esta definición de la función. 6 por coseno de x. Cuando tomo el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda. Porque es lo que me indica. Y el 6 queda ahí. Luego hago la sustitución directa. Coseno de 0 es 1. 6 por 1 es 6. Y acá, cuando x tiende a 0 por la derecha, la forma que toma la función es esta. A por x al cuadrado más 2. Cuando hago la sustitución directa, reemplazo por 0 cada vez que aparece x. 0 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado es 0. 0 más 2 es 2. Así que a por 2 tiene que ser igual a 6 para que exista el límite. Yo ya encontré que el límite lateral por izquierda es 6. Para que exista el límite lateral por la derecha también tiene que existir y ser el mismo número, 6. Eso es por el teorema fundamental de límites. Entonces, determino que 2a tiene que ser igual a 6.
Bien. Y vamos a ver un último ejemplo que es más complicadito, también del límite trigonométrico fundamental. Límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de x menos pi sobre 2 al cuadrado dividido en 1 menos seno al cuadrado de x. Hagamos la sustitución directa. Va a quedar en el numerador pi sobre 2 menos pi sobre 2, que es 0, al cuadrado es 0. Y en el denominador, 1 menos el seno de pi sobre 2 es 1. 1 menos 1, 0. Así que la sustitución directa de este límite me da la forma indeterminada 0 sobre 0. Y vamos a tratar de levantar la indeterminación valiéndonos de los conocimientos del límite trigonométrico fundamental. Para lo cual hay que hacer un cambio de variables. Le voy a llamar variable z a x menos pi sobre 2, a este. ¿Por qué hago eso? Porque me conviene. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo que hacer eso porque me conviene? Porque he hecho muchos ejercicios y me voy dando cuenta de cómo tengo que operar. O sea, yo les estoy dando un ejemplo ya resuelto, pero ustedes, para poder abordar otros ejercicios, tienen que trabajar bastante con esto. Entonces decíamos que nombro una variable auxiliar z que es igual a x menos pi sobre 2. De donde x va a ser igual a z más pi sobre 2. Esta va a pasar sumando. Cuando x tiende a pi sobre 2, z, fíjense, pi sobre 2 menos pi sobre 2, tiende a 0. Me voy acercando para poner el límite cuando z tiende a 0. Ahora, vamos a ver qué pasa con este seno de x en ese cambio de variables. X tiende a pi sobre 2, está en esta posición. Z es x menos pi sobre 2, así que está en esta posición, un poquito hacia abajo del eje x. Eso es x menos pi sobre 2. El límite de esta función, de x menos pi sobre 2 dividido en 1 menos seno cuadrado de x cuando x tiende a pi sobre 2, puesto en la variable nueva, va a ser igual al límite para cuando z tiende a 0 de, esto es z al cuadrado, y 1 menos z, menos seno al cuadrado, y en vez de x, bueno, lo que es, ¿no? Z más pi sobre 2. Ahora veamos. Seno cuadrado de z más pi sobre 2 más coseno cuadrado de z más pi sobre 2 igual a 1. O sea, el teorema de Pitágoras aplicado en trigonometría. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pero como la hipotenusa, que es el radio vector, tiene valor 1, bueno, va a ser igual a 1. De ahí, coseno cuadrado de z más pi sobre 2 va a ser 1 menos seno cuadrado de z más pi sobre 2. Entonces, esto lo voy a escribir como el coseno cuadrado de z más pi sobre 2. Y este límite va a quedar como el límite para cuando z tiende a 0 dividido en de z al cuadrado dividido en coseno cuadrado, que es esto, coseno cuadrado de z más pi sobre 2. Ahí tengo
un cociente cuadrático, pero no es la forma del límite trigonométrico fundamental. Así que vamos a hacer la siguiente consideración. Cuando z tiende a 0, se movió un poquito acá, cuando z tiende a 0, fíjense, ahí z es un valor muy chiquito, cuando z tiende a 0, x, el coseno de z más pi sobre 2, o sea, coseno de z más pi sobre 2, que va a ser esta, es este valor muy chiquitito. Ahí no estaba, y ahí aparece, ¿no? Cuando z tiende a 0, el coseno de z más pi sobre 2 es esto, es este valor. Que es igual, este valor, que el seno de z. Fíjense, ahí no está ninguno de los dos, y ahí están este y este. Así que, cuando z tiende a 0, coseno de z más pi sobre 2 es igual a menos, porque está hacia abajo, seno de z. De manera que yo puedo reemplazar esto como el límite para cuando z tiende a 0 de z cuadrado dividido en menos seno de z elevado al cuadrado. Y eso es igual a 1, porque este es el límite trigonométrico fundamental. Hago el recíproco, a este lo paso como subdenominador, que es lo que está acá. El numerador queda 1. Entonces va a quedar el límite del numerador, que es el límite de 1, dividido en el límite del denominador, que ya está en la forma trigonométrica fundamental, nada más que está elevado al cuadrado. Bueno, lo pongo elevado al cuadrado fuera del límite, porque me dice eso las propiedades del límite. Entonces, va a ser el menos el límite de seno de z sobre z cuando z tiende a 0. Esto es 1, y acá hay un menos, menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado se hace 1, y 1 dividido en 1 es 1. De manera que el resultado de ese límite es 1. Fíjense que tiene bastante trabajo esto, y hay que manejarse con los valores del círculo trigonométrico, y en este caso no queda ninguna otra alternativa que hacer un cambio de variables para poder asemejarlo al límite trigonométrico fundamental. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora. ¿Alguna duda? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué coseno de z más pi sobre 2 queda igual a menos seno de z? Vamos de nuevo. ¿Por qué este queda igual a menos seno de z? Porque lo hemos hecho cuando acá. z tiende a 0, ¿por qué coseno de z más pi sobre 2 igual a menos seno de y z? bueno, volvamos ahí. Cuando z tiende a 0, como en este caso z es muy pequeño, tiende a 0, el coseno de z más pi sobre 2, z más pi sobre 2, es igual a este valor. Este que está acá, indicado en el cursor.
Entonces, esto es lo mismo que el seno de Z. Este ángulo es igual a este ángulo. Con signos distintos, pero el ángulo en la magnitud es igual. Sí, acá me dice Pablo que es medio complicado el tema. Sí, sí, tiene complicaciones, pero estos salen parciales en exámenes. El que me preguntaba, no sé quién es, pero ese es el estudio. Uy, se fue. Vamos. Ahí está. Ese es el estudio. Cuando Z tiende a 0, ocurre esto. Cuando Z tiende a 0, Z más pi sobre 2 es esta posición, el coseno de Z más pi sobre 2 es ese segmento horizontal muy pequeño, que es igual a este otro segmento que está en vertical, menos seno de Z, o menos seno de Z. Por eso es que se da esto. Y de ahí seguimos trabajando hasta encontrar. Sí, no es fácil esto. ¿Cómo usted puso Z? Ya entendí. Bueno. Hay que trabajar mucho. Ok, de nada. Bien, como les decía, vamos a dejar, falta un tema, Estaría entrando. derivada. Gracias. En principio todo derivado.